Introducción al libro de Éxodo. Respecto de su autor. La autoría de este libro se le atribuye a Moisés. Al parecer, Éxodo 17:14, 24:4 al 7 y el capítulo 34, verso 27, hacen referencia a este libro y a su autoría. Respecto de la fecha de su escritura, el libro de Éxodo fue escrito entre el 1440 y 1400 a.C. Ahora, veamos sobre el propósito del libro de Éxodo. La palabra Éxodo significa salida. En el tiempo de Dios, el éxodo de los israelitas de Egipto marcó el final de un periodo de opresión para los descendientes de Abraham y el principio del cumplimiento del pacto de la promesa hecha a Abraham de que sus descendientes no solo habitarían en la tierra prometida, sino también se multiplicarían y llegarían a ser una gran nación. Promesa que podemos ver escrita en Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3 y verso 7. El propósito del libro puede ser expresado como un seguimiento desde el rápido crecimiento de los descendientes de Jacob en Egipto hasta el establecimiento de la nación teocrática en su tierra prometida. Los versículos claves de este libro son Éxodo 1:8. Dice: Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Éxodo 2, 24 y 25. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Éxodo 12:27. Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Éxodo 20, versos 2 y 3. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Haciendo un breve resumen del libro, podemos decir que Éxodo comienza donde el Génesis termina cuando Dios trata con su pueblo elegido, los hebreos. Éxodo sigue los eventos desde el tiempo en que Israel entra en Egipto como invitado de José, quien era un personaje poderoso en Egipto, hasta que ellos fueron eventualmente liberados de la cruel esclavitud a la cual habían sido llevados, según expresa Éxodo capítulo 1, verso 8, donde dice que un nuevo rey que no conocía a José estaba reinando. Los capítulos 1 al 14 describen las condiciones de opresión de los judíos bajo el gobierno del faraón, el surgimiento de Moisés como su libertador, las plagas traídas por Dios sobre Egipto a causa de la negativa de su líder de someterse a él, y la salida de Egipto. La soberana y poderosa mano de Dios se ve en los milagros de las plagas, terminando con la plaga de la muerte de los primogénitos y la institución de la primera Pascua, la liberación de los israelitas, su paso por el Mar Rojo y la destrucción del ejército egipcio. La parte central de Éxodo es dedicada al peregrinaje en el desierto y la milagrosa provisión de Dios para su pueblo. Aunque Él les dio pan del cielo, agua dulce de una laguna amarga, agua de la roca, victoria sobre aquellos que los hubieran destruido, su ley escrita en tablas de piedra por su propia mano, y su presencia en forma de columna de fuego por las noches y una nube en el día, la gente continuamente murmuraba y se rebelaba contra él. La última y tercera parte del libro describe la construcción del Arca del Pacto y el plan para el tabernáculo con sus variados sacrificios, altares, mobiliarios, ceremonias y formas de adoración. Respecto de las referencias proféticas de Éxodo, diremos que los numerosos sacrificios requeridos a los israelitas eran una ilustración del sacrificio supremo, la Pascua del Cordero de Dios, Jesucristo. En la noche de la última plaga en Egipto, se sacrificó un cordero sin defecto y su sangre se aplicó en los dos postes y el dintel de las puertas en las casas del pueblo de Dios, protegiéndolos del ángel de la muerte. Esto prefiguraba a Jesús, el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación, tal como lo confirma el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:19, donde dice: cuya sangre aplicada en nosotros nos asegura la vida eterna.
Entre las presentaciones simbólicas de Cristo en el libro de Éxodo, está el relato del agua que sale de la roca en Éxodo 17:6. Así como Moisés golpeó la roca para proporcionar el agua de vida para que bebiera la gente, así Dios golpeó la roca para nuestra salvación, crucificando a Cristo por nuestro pecado, y de la roca salió el don del agua viva, como dice Juan Apóstol en Juan capítulo 4, verso 10. La provisión del maná en el desierto es un cuadro perfecto de Cristo, el pan de vida provisto por Dios para darnos vida, como también lo expresa Juan en el Evangelio de Juan 6, verso 48. Veamos ahora la aplicación práctica de las enseñanzas de este libro, las cuales podemos aplicar a nuestra vida presente. La ley mosaica fue dada en parte para mostrar al ser humano que era incapaz de guardarla. Somos incapaces de agradar a Dios por medio del cumplimiento de la ley. Por tanto, Pablo nos exhorta a poner nuestra fe en Jesucristo para que podamos ser justificados por la fe en Cristo y no por la observancia de la ley, porque por las obras de la ley ninguno será justificado. Así lo expresa Gálatas capítulo 2, versículo 16. Allí Pablo lo dice de esta manera: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La provisión de Dios para los israelitas desde su liberación de la cautividad hasta el maná y las codornices en el desierto son claras indicaciones de su provisión por gracia para su pueblo. Dios ha prometido cubrir todas nuestras necesidades. Pablo lo afirma diciendo en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Debemos confiar en el Señor porque Él puede librarnos de todo, pero Dios no permite que el pecado quede impune para siempre. Como resultado, podemos confiar en su retribución y justicia. Cuando Dios nos libra de una mala situación, debemos procurar no regresar a ella. Cuando Dios nos demanda algo, Él espera que lo cumplamos, pero al mismo tiempo Él nos da la gracia y misericordia porque Él sabe que por nosotros mismos jamás podremos ser capaces de obedecer plenamente. Terminamos leyendo y meditando las palabras de Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Bendiciones para todos, amados. Nos vemos Dios mediante en el libro de Levítico.